La siguiente pregunta se la dirijo a doña Celia Sánchez Ramos, mejor inventora según la ONU en el año 2009, nada más y nada menos, inventora mundial. Tiene muchísimos premios internacionales, trabaja en España, pero mucho también fuera de España. ¿Cuántas patentes? Yo ya he perdido la cuenta. Bueno, buenos días a todos. Pues mira, son 13 familias, Son 13 familias de patentes. No para los no son pocas, no hay además algún. Para los que no conocen bien el área, sí que hay que decir que son 448 registros de patentes concedidos en el mundo, pero porque cada país cuenta. Entonces, son 13 familias extendidas y concedidas en centenares de países. Es usted doctora en medicina, farmacéutica, y su gran especialidad es la óptica. Sí, la visión. La óptica y en particular el sistema visual. Bueno, y respecto al tema que nos ocupa, ¿qué le asusta más a usted o qué le inquieta más? ¿El recorte de las subvenciones o el recorte de los préstamos a las empresas privadas? Bueno, esto es como elegir entre los hijos, imposible. Las dos cosas me parecen importantísimas. Yo he traído unos datos que a lo mejor luego comentamos relativos a un encuentro de grupos de investigadores que realizamos hace muy pocos días y preguntamos a los investigadores, a las empresas y a las administraciones, porque estaban todos juntos, qué les parecía lo de los recortes y el 95%, venía ahora repasándolo, el 95% consideraba que era una marcha atrás. Yo estoy desde luego con Juan porque, vamos, es imposible no estar con él, que es que recortar no había más remedio probablemente, pero no café para todos. Y la verdad es que un recorte, yo tengo aquí los datos relativos al recorte y sí que es muy difícil de entender. Pero bueno, es lo que hay en este momento. Me preocupa también muchísimo los créditos a empresas y el trabajo conjunto entre empresarios, administraciones, que lo vamos a hacer cada vez más seguro, e instituciones públicas o privadas de investigación. Esto es, en mi opinión, el secreto. Todos juntos aunando esfuerzos, si no es imposible ni investigar, ni innovar, ni avanzar. Don Carlos Martínez fue secretario de Estado de Investigación, fue el gran jefe del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, presidente del CSIC, ahora es investigador también en el CSIC y bueno, tiene usted un currículum impresionante, ha trabajado también muchísimo fuera de nuestras fronteras, en Suecia, en Canadá, en Estados Unidos, con lo cual su punto de vista, desde luego, de comparar cómo se invierte en I+D+I, cómo se trata a la I+D+I fuera de España y en España es desde luego fundamental, nos va a aportar mucho en ese sentido seguro. Don Carlos, si no computa como déficit público los préstamos en investigación, ¿por qué no se conceden más créditos? Los créditos hay que devolverlos y lo normal es que se devuelvan, ¿no? ¿Por qué ese hachazo, si me permite lo coloquial del término, a los préstamos, a la investigación? Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación a estar aquí. En primer lugar, yo quiero decir que hasta hace escasamente 6 años lo que eran préstamos, lo que se llama capítulo 8 en la financiación del Ministerio, no computaba como déficit. Y por tanto, desgraciadamente, he de decir que nuestros políticos, desde el primer gobierno del presidente Aznar, aunque esto ya venía haciéndose anteriormente el Partido Socialista, lo que se llama capítulo 8, que son préstamos a las empresas, creció desestructuradamente comparado con lo que eran las subvenciones a la financiación de la investigación. Y de hecho nuestro programa o financiación de la I+D+I fue adquiriendo cada vez más peso los préstamos en lugar de las subvenciones, lo cual quería decir que era para facilitar fundamentalmente la incorporación de la industria al sector productivo, facilitando la innovación. Y esa era la filosofía. Pero claro, ese crecimiento se desestructuró de alguna manera y al final más del 60% de lo que era la financiación de la I+D+I, algo que por cierto no pasa en otros países de Europa ni en Estados Unidos, fueron realmente préstamos en lugar de subvenciones. ¿Esto qué implicó? Primero, que la comunidad científica, que no puede pedir o no tiene acceso a los préstamos para financiar sus actividades, se fue desligando y fue perdiendo competitividad. Y el resultado es que en estos momentos, donde ya computan como deuda también los préstamos a las empresas y que por tanto ha dejado de financiarse esa actividad, pues nos encontramos con unos recortes a los que se ha hecho ya alusión y no vamos a seguir metiendo el dedo en el ojo, pero que realmente ponen en tela de juicio la capacidad de España para mantener, no ya para mejorar, sino para mantener el sistema de competitividad que teníamos hasta ahora. Y a mí aquí me gustaría añadir una cosa que no es trivial y que, como decía Andrés Gide, es creo bueno repetirlo todos los días porque el mundo está lleno de sordos, ¿no?
la ciencia, el conocimiento, la investigación es lo que ha sacado a la humanidad de los temores de las fuerzas sobrenaturales, ¿no? Como decía el científico premio Nobel Sidney Brenner, la magia y la religión nos han fallado, nos queda la ciencia. Y es verdad, ¿no? El logos, la ciencia, la capacidad de descubrir nos permitió identificar las leyes de la naturaleza, leyes universales que nos hacen, en este momento, por primera vez a la humanidad, ser dueña de nuestro futuro. Recordemos que del pasado no era así, o sea, éramos fruto de unos dioses que nos controlaban y que decidían nuestro futuro. Ahora, el futuro depende absolutamente de nuestras manos. Y hay datos absolutamente espectaculares, por ejemplo. Toda la información, primero, todo lo que conocemos hoy día prácticamente se ha generado en los últimos 100 años, o más del 80%, lo cual es absolutamente sorprendente porque llevamos en la Tierra 3.400 millones de años y todo lo que conocemos lo hemos generado prácticamente en los 150 años. Ese conocimiento nos ha permitido, solo en un siglo, en el último siglo XX, duplicar la expectativa de vida media, pasar de 40 a 80 años. Toda la información que había en la humanidad, desde los albores de la humanidad hasta el año 2004, era el equivalente, creo, a un billón de gigabytes. Cada año, a partir del 2004, se duplica lo que se había generado hasta el año 2004. Y en este momento, en el 2010, o por lo menos hasta el año pasado, la información que se ha acumulado son un 35 trillones de gigabytes, que no tiene nada que ver con lo que tenía anteriormente. Por lo tanto, mi pregunta aquí es, en una sociedad en la que cada vez está más globalizada, en una sociedad donde cada vez conocemos más y más deprisa, en una sociedad donde ese conocimiento es cada vez más complejo, ¿cómo lo vamos a abordar y cómo vamos a ser competitivos si no es abordando la ciencia, la investigación y la innovación? Y desgraciadamente, a veces da la impresión que en nuestro país miramos para otro lado cuando el gran reto es esto. No es solo ya mantenernos, sino seguir siendo competitivos para seguir liderando el futuro de la humanidad, ciertamente el futuro del país. Para el final dejo con toda la intención a la presentación de la directora general de Innovación y Competitividad, la representante de la Administración en esta mesa redonda, que es doña María Luisa Poncela. Buenos días, doña María Luisa. Buenos días a todos. Y pues como hemos dicho que no queremos seguir metiendo el dedo en la llaga, no queremos hurgar, vamos a... Y además es que el propósito, no me contradigo ni mucho menos con lo que comentaba al principio, ¿no?, en la presentación. Lo que quiero es que seamos constructivos y busquemos soluciones y alternativas. Los recortes están ahí, no podemos obviamente eludirlos, pero sí queremos mirar hacia adelante. Y en su caso le pregunto, doña María Luisa, con un presupuesto de 6.397,63 millones de euros, que es el presupuesto para I+D+I de las cuentas públicas de 2012, ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles son las prioridades? Bueno, las prioridades, esa es una buena pregunta. Yo casi antes de responderte quisiera poner encima de la mesa una cuestión un poco rompedora. Para salir de la crisis tenemos que tener un sistema de I+D+I estructurado, vertebrado y potente. ¿Existe realmente en España un sistema estructurado, vertebrado y potente de I+D+I? Llevamos a lo mejor 25 o 30 años haciendo apuestas, financiando proyectos, poniendo encima de la mesa con toda la mejor voluntad de todos los gobiernos, porque evidentemente cada gobierno ha intentado resolver de la mejor manera este conflicto, ¿no? Hoy nos encontramos con que tenemos una crisis que nos pone en evidencia no que tengamos algunos agujeros, es que tenemos un queso de Gruyère. Y eso hace que el sistema no esté ni vertebrado, ni estructurado, ni sea potente. Aquí estamos demonizando algunos capítulos. Yo, por poner un poco de polémica, contradigo un poco a Carlos. Los capítulos hay que saber utilizarlos. El capítulo 7 para lo que tiene que ser y el capítulo 8, es decir, las subvenciones para lo que tiene que ser y los préstamos para lo que tiene que ser. No se puede dar préstamos a entidades no lucrativas, por ejemplo, porque es que se tienen que devolver y como se tiene que devolver con el resultado del lucro. Evidentemente, de eso, como bien decía Carlos, se abusó en unas épocas pasadas y se empezaron a dar créditos a entidades no lucrativas que luego resulta que, y ahora cómo se devuelven esos préstamos. Ese es uno de los problemas. Pero luego también las empresas, evidentemente tenemos que ser conscientes a quién y cómo les damos esos préstamos. No se puede dar un préstamo de 200.000 euros a una empresa que tiene un capital de 3.000. Hay que saber darlos. Insisto que todos los gobiernos han hecho lo mejor posible sus deberes. Lo que pasa es que es cierto que el sistema no está suficientemente vertebrado como para poder en estos momentos decir tenemos un sistema sólido que nos va a ayudar a salir de la crisis. Y entonces ahora enlazando con tu pregunta te digo,
¿En qué situación nos encontramos ahora? Pues nos encontramos en que tenemos que identificar, por una parte, qué sectores son aquellos que van a ayudar a este país a salir de la crisis. Ese es el primer reto que tiene este gobierno, identificar qué sectores, qué ámbitos empresariales van a ayudar a este país a salir de la crisis, y hay que preguntarles a los científicos exactamente igual qué van a hacer ellos con los recursos que obtienen públicos para ayudar a este país a salir de la crisis. ¿En qué ámbitos, en qué investigación van a ayudar a este país a salir de la crisis? Ese es precisamente el reto ante el que nos encontramos, y es un reto que no podemos definir exclusivamente desde la administración, porque si no sería... Yo siempre he dicho en mi vida profesional que las cosas por Real Decreto Ley, si no tienen una base científica y empresarial que lo sustente, no funcionan. Evidentemente, esa identificación de sectores y de ámbitos de investigación que ayuden a este país, tenemos todos un compromiso con este país para ver de qué manera lo podemos sacar de la crisis. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con las administraciones autonómicas, que tienen también importantes presupuestos para ello, y evidentemente con las empresas y con los investigadores. Entre todos ellos, tenemos que ser capaces de conformar o de taponar ese queso de Gruyère. A todo esto, hasta hace muy poquitos meses teníamos en España un Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo dirigía en concreto la ministra Cristina Garmendia, ahora ya no. ¿Les parece esto importante, don Juan? No. ¿O no es tan relevante que haya ministerio? Yo me gustaría, porque creo que en este momento hemos pasado años, llevamos quizá 30 y tantos ya metidos en esto, y es un momento en donde tenemos muchos datos que no los manejamos bien. En primer lugar, evidentemente, como María Luisa, lo que tenemos ahora como sistema de innovación no nos va a sacar de la crisis por una razón, porque es muy pequeño. Tenemos un sistema que no tiene más allá de 20.000 empresas que realmente funcionan. No tenemos más allá de 1.000 grupos universitarios que sean capaces de funcionar. Tenemos una serie de estructuras que tiene todo el mundo y que funcionan bien las que funcionan. Entonces, yo creo, primera conclusión en todo esto, tenemos un sistema de innovación pequeño, pero que funciona bien, y eso tenemos que tenerlo muy claro. Ha funcionado bien porque ha resistido la piedra de toca que fue el programa Zenit. El sistema funcionó. ¿Y dónde tuvo la gran probablemente fallo en este sistema? Que había pocas empresas, pero todavía había menos grupos de investigación que podían trabajar con ellos. Porque realmente, al final de todo, tuvimos un monopolio del sistema público sobre el funcionamiento del Zenit. Pero funcionó, es decir, tenemos, me parece que son del orden de que casi 200 proyectos que han funcionado bien, y si queremos tener alguna duda, denos cuenta que en Europa ahora estamos bien en los campos donde el CENIT funcionó. Es decir, hemos hecho grupos grandes. ¿Y por qué funcionó bien el CENIT? Porque se hizo un cambio total de la forma de hacer política de innovación. Se pasó de una política que más o menos era una especie de café con leche para todos, a decir, no, aquí hay que aprender a hacer proyectos grandes, proyectos de 20 millones de euros. Nadie, nosotros tampoco en Cotec pensábamos que fuéramos así de potentes, porque pensábamos que podía haber 6 o 7 o una docena de proyectos y han salido 200. Bueno, entonces primero, tenemos un sistema de innovación en este momento pequeño, que no va a ser la solución a la crisis, evidentemente, porque es pequeño, pero sí sabe funcionar. Y esto es lo que tenemos que hacer, por lo tanto, ¿cuál es el reto ahora? Hacer crecer eso que tenemos. Y ahí por ahí venían mis preocupaciones desde el principio. Y después hay otro tema muy importante que yo creo que tampoco lo estamos viendo. Cuando hablamos de I+D, no hablamos de empresas de base tecnológica. Esto es una parte pequeña que tampoco nos sacará de pobres. ¿Cuál es el problema que tenemos? La necesidad de que todo el país y este sistema crezca, empiece a hacer innovación. ¿Y dónde están los problemas de financiación, que es de lo que va esta mañana? No va a financiar las empresas de base tecnológica, va a financiar todas aquellas empresas que puedan hacer innovación. Y ahí entramos en un reto que es realmente importante, es decir, ¿cómo se financia la innovación? Pues primera afirmación del libro, se financia con fondos propios. Esto es lo primero, no se financia con otras cosas. Bien. Si no hay fondos propios, ¿qué hay que hacer con ellos? Pues evidentemente, seguramente ir a dineros públicos y que ayuden a estos fondos propios a funcionar. De esto ya hemos hablado hasta ahora. De lo que no hemos hablado es cómo se puede conseguir que los fondos propios aumenten. Entonces, esto también está muy claro. Es decir, hay dos procedimientos. Uno es el Business Angels, que funciona para inversiones pequeñas, con quizá unas expectativas de retribuciones no demasiado grandes, y que puede funcionar para ciertas cosas. Probablemente no funcionará para empresas tradicionales que quieran innovar. Tenemos el capital riesgo. ¿El capital riesgo qué pasa? Pues que realmente lo que quiere es intervenir donde ve grandes negocios. Ellos no hablan de porcentajes, hablan de múltiplos, y además quieren estar en un tiempo más o menos controlado porque tienen que hacer plusvalías enseguida. Por lo tanto, tampoco todo vale.
Y entonces tenemos algo que a lo mejor, y eso es el gran fallo que creo que probablemente existe en nuestro sistema en España, que es recurrir a la deuda. Claro, ¿la deuda para qué sirve? Pues, y tenemos que ponerse en la cabeza, sirve para hacer procesos de innovación que no tienen excesivos riesgos, que no son todos los de innovación. En innovación hay una gradación de riesgo brutal, que van desde el capital riesgo, donde hay un riesgo enorme, hasta quizá innovaciones pequeñitas que permiten mantener a muchos sectores empresariales. Por ejemplo, si pensamos en España, sectores tradicionales que tienen una tradición buena de innovación, como el calzado, el enológico, todos estos no han necesitado grandes inversiones ni de grandes riesgos, han sido capaces de encontrar esta financiación. ¿Qué pasa con la financiación de la deuda? Pues que hasta ahora en este país había otros sitios donde invertir que eran muchísimo más seguros, mucho más rentables, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que debemos empezar a ver, y yo creo que hay que hacer un gran pensamiento de qué forma se puede hacer atractiva la innovación a la inversión tradicional de deuda. Y eso es algo que se habla con mucho miedo y tal, pero no es imposible, es decir, porque a lo mejor no se trata ni siquiera de dar, una cosa que se podría dar también, ventajas fiscales a los financieros, ¿por qué no? Es decir, si se da ventaja fiscal al que innova, ¿por qué no se da ventaja fiscal a un señor que está dispuesto a financiar la innovación? Pero hay otras cosas que son un poco más delicadas y más en el momento que vivimos, pero quizá los ratios de solvencia para inversiones en innovación. Que claro, todo el mundo cuando habla de innovación dice, esto es muy arriesgado, esto es muy posible. No es verdad. Hemos visto que una cosa que no era arriesgado lo ha sido mucho. La inversión en inmobiliario, que todo el mundo sabía que lo controlaba, pues miren qué ha pasado. Y hoy estoy seguro, y no sería nada difícil, en España tenemos cierta experiencia, que pudiera haber agencias de rating capaces de evaluar el riesgo que está asociado a los proyectos de innovación. Y encontramos un abanico enorme. Y hay capacidad para poderlo hacer. Por tanto, yo creo que cuando hablamos de innovación en este momento, para sacar de la crisis, tenemos que enfocarlo de esta manera, no limitarnos a decir, vamos a hacer empresas de base tecnológica maravillosas en temas donde hay un riesgo brutal y donde hay gente, a lo mejor muy poca, pero a mí, lo comentaba antes de empezar, me sorprende en este momento la cantidad de iniciativas dispuestas a meter dinero en proyectos arriesgados. Y no estamos viendo lo otro, que yo creo que es lo que nos ayudará. Por lo tanto, yo creo que... Un poco en lo que tú dices, es cierto que España, empresas que hagan innovación tecnológica, vamos a ponerle el apellido tecnológica, son eso. Antes eran 40.000, con la crisis nos hemos quedado en 20 y tantas mil. Pero hay muchas empresas que no hacen innovación tecnológica, que hacen innovación, pero la no tecnológica, que puede ser de diseño industrial, que puede ser organizacional, de marketing, que también es innovación. Porque si no innovaran, no estarían en el mercado. Entonces, es cierto que nosotros, como país, estamos siempre mal y cayendo en los rankings internacionales de país innovador. Pero, sin embargo, yo creo que tenemos muchas pymes, sobre todo, que están haciendo esas inversiones que dice Juan, que son inversiones no de riesgo, de pequeños ajustes, de pequeñas mejoras en su producto, que puede ser vía marketing, vía organización, vía diseño, y que están innovando y que también están ayudando a... Bueno, o no tan pequeñas, exactamente. En las inversiones en el campo enológico, que es uno que todo el mundo le gusta y todo el mundo ha vivido, ahí se han hecho cosas francamente impresionantes y han tenido un riesgo, mucho menos que los riesgos en los que se mete Carlos, evidentemente, pero tienen su riesgo y han funcionado. Dinero, ¿no? Exactamente. Y es verdad que he creado 7 compañías, o sea, pero me han costado dinero todas ellas. Discúlpeme, Carlos, por cierto, se me permite el paréntesis, porque sí he dicho cuál es la especialidad en investigación de doña Celia Sánchez Ramos, pero no he dicho que lo suyo es la medicina. Claro, sí, pero eso, dentro de la inmunología, es que ha hecho usted muchísimas cosas. No, ojalá me hubiera gustado. Pero dígale un poquito, que me parece muy interesante para que lo conozca un poco mejor. Yo soy de formación inmunólogo y es verdad que he hecho una carrera, en fin, supongo que lo mejor que he podido, lo mismo que nos pasa al resto de los españoles, pero últimamente, desde que he vuelto a mi actividad civil, he abandonado la política después de 7 años, lo primero que uno nota es que el mundo de la ciencia avanza a una velocidad extraordinaria, con lo cual yo no podía replantearme otra vez, volver a mi línea de investigación pasada, y me he incorporado a otra nueva que cuando empecé en la política ni existía, que era toda la posibilidad de utilización de las células madre con el cáncer, con las stem cells, las células madre cancerosas y el envejecimiento, que es sin duda alguna una de las áreas más extraordinarias. Todo eso desde el punto de vista de lo que se llama Globomics, ¿no? Que son estas tecnologías que pretenden abordar la identificación molecular de lo que somos cada uno de nosotros. Esto es absolutamente espectacular, ¿no? Hoy día, y esto se hace ya,
cada uno de nosotros podemos hacer desde la secuenciación de nuestro genoma, y esto se puede hacer en un día y por $200. Ya es verdad que es experimental, pero esto es lo que se puede hacer. Y además podemos definir de los 25 o 30 mil genes de los que estamos constituidos cuántos se están expresando en cada momento. Y además podemos seguir cómo la infección con el virus de la gripe condiciona la respuesta de cada uno de esos genes. Y además podemos saber si esa respuesta nos hace más susceptibles a desarrollar diabetes o a cualquier otra enfermedad autoinmune. Y además podemos saber si tenemos una mutación genética que nos hace sensibles a desarrollar el Alzheimer. De paso, lo digo porque si no nos aceleramos en este proceso, todos los que estamos aquí, los que nos están escuchando, terminarán con Alzheimer. O sea que esto de la apuesta por la I+D+I no es una broma, ni la innovación. Es que o mejoramos las condiciones, o los que estamos aquí, todos viviremos lo suficiente para que desarrollemos un Alzheimer. Y no hay nada peor, absolutamente, en estos momentos, que una enfermedad neurodegenerativa. Pero independiente de estas cosas, que lo que nos don Juan preocupa, Mulet, del tema de la fiscalidad, que me ha parecido fundamental, me ha parecido muy importante. Pero hay un poco por incidir en este debate de la innovación tecnológica y no tecnológica. Yo creo que hay un aspecto y una matiz importante, porque a menudo podemos perdernos con esto de la innovación sin saber exactamente de lo que estamos hablando, ¿no? La innovación primero es extremadamente amplia y alcanza todos los niveles, lo que se llama macro, micro y meso, ¿no? Va desde la pequeña empresa, pyme, que son 3, y el de la guitarra, y la gran empresa que es Exxon o Telefónica, por citar una, o el Santander, por ser una española. Claro, regular desde el punto de vista de la administración cómo hacer la innovación, después de haber estado en la administración, me parece una locura, absolutamente. Oiga, la innovación es fundamentalmente una cultura, un desarrollo social y una capacidad de emprender por parte del individuo. Y esto yo creo que es lo que tenemos que hacer. Y para eso tenemos que desde la escuela, desde el colegio, fomentar este espíritu emprendedor, promoviendo que los niños que están en la escuela desarrollen proyectos y que un chico de 4, 5 o 10 años sea capaz de él desarrollar un proyecto, cosa que aquí no se hace casi ni siquiera en la universidad. Pero es que alguien de la sala insiste en que quiere preguntar algo interesante, así que le pido que sea breve y le doy la palabra enseguida. Sí, pero después hay esta cosa de innovar, y aquí yo me pondría, hay innovación no tecnológica fundamental. Nespresso es una actividad, una innovación no tecnológica extraordinaria, o Zara, por citar un caso español. Pero yo creo que lo importante para mí, desde luego, dedicándome a la de la ciencia, es seguir apostando por esto de la innovación tecnológica, ¿no? Evidentemente, yo creo que cuando se hacen perspectivas de cuáles son las 5 grandes cosas que en este momento nos consideramos relevantes, 4 de ellas son la tecnología de la comunicación, el teléfono móvil, la banda ancha y la salud, que es yo creo que lo que menos preocupa. 4 de esas hoy las llevamos todos en nuestro teléfono, el teléfono inteligente. Y por tanto, el ahondar y seguir que España participe en ese tipo de iniciativas me parece absolutamente fundamental. Y por terminar, la secuenciación del genoma humano, ¿no? Algo que nos preocupa en salud, costó del orden de 300 millones de euros. O de dólares en aquel caso, y tardaron 10 millones. Hoy día cuesta $300, se hace en 24 horas. En los últimos 8 años, el beneficio que generó esos 300 millones es más de 40 billones de dólares. Por tanto, esto es un auténtico negocio económico. Esto de la ciencia, el conocimiento y la innovación es una capacidad del país para ser autónomo y hacerse dueño de su futuro. Y si no hacemos esto, y yo entiendo con María Luisa que debemos ser capaces de reorganizarla, deberíamos aportarle. Pero tampoco estamos tan mal. O sea, tenemos una institución pública, y siento traerme el agua a mi molino, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que en el Times Higher figura entre los 10 centros más prestigiosos del mundo en investigación. O sea, aprovechémoslo. Nuestras universidades, que por cierto todo el mundo utiliza para desprestigiarlas, yo creo que son lo que son. Las hay buenas, las hay malas y las hay excelentes. Aprovechémosla. Fundemos y soportemos y ayudemos a esos científicos universitarios para que contribuyan a ese desarrollo económico, porque ahí está la semilla de nuestro futuro. Perdón por extenderme. Sí, no, yo quisiera ahondar en lo que dice Carlos porque me parece vital. Y luego el tema de las patentes también me parece muy interesante, que hablemos de eso, porque hemos avanzado y en otros foros usted se ha quejado de que en España todavía esto de registrar una patente todavía sigue siendo lento y todavía sigue siendo una asignatura pendiente en muchos casos, pero prosiga, por favor. Solo quería, con relación a lo que dice Carlos, que me parece vital, es el espíritu emprendedor en la universidad, en los centros de investigación, en el Consejo o en las empresas o en las entidades. Es verdad que tenemos una innovación pequeña pero que funciona. Yo estoy encantada al oír a Juan porque es verdad. Pero ¿cómo podemos implicar
a los investigadores de a pie, que son muchos y muy buenos, y que además se dejan implicar. Yo siempre digo lo mismo, los investigadores de las universidades españolas o del Consejo somos muy obedientes. Hace 15 años dijeron a publicar y ala, todo el mundo a publicar, y pasamos de estar en el puesto 20 y tantos a estar en el puesto número 9. Y al hilo de las patentes, ahora cuando nos digan, por favor, proteger vuestros hallazgos de investigación previo a la publicación, seguro que lo hacemos, pero alguien nos lo tiene que decir, y espero que el Ministerio y concretamente desde tu área lo podamos hacer. La dificultad que entraña para una persona de a pie o a una universidad, yo trabajo en la Complutense de Madrid, quiero decir que tampoco es una universidad pequeña y de la que estoy muy orgullosa de formar parte, es tremendamente dificultoso. Porque primero tienes que forzar, el investigador forzar a acercarse hacia las OTRIs, que es su trabajo, que las OTRIs, para los que no estén en el asunto, son las oficinas de transferencia de resultados de investigación. Esos resultados de investigación, de alguna manera los tenemos que contar, porque si no, no tienen ningún valor. Y yo siempre digo lo mismo, es preciso cerrar el círculo, es preciso poner en conocimiento del que pueda construir un prototipo o del que pueda poner en valor el conocimiento, y si ese señor no está protegida los hallazgos, no va a invertir, porque no hay nadie que invierta en papel mojado, es imposible. Tienes que invertir en algo que está protegido y que permite de esa forma avanzar y ponerlo al servicio de la sociedad en el menor tiempo posible. Tampoco se trata de tardar 20 años en ponerlo. Entonces, el mundo de las patentes, que es un mundo que deberíamos empezar a proyectar en España, con una subrayado en negrita y, como os guste, cursiva, patentes con examen previo. Y si no, que me hablen de otra cosa. Odio las patentes curriculares, no me interesan, no valen para nada. No está aquí nadie de la Oficina Española de Patentes y Marcas, a las que les agradezco siempre toda la deferencia, y es una institución que funciona extraordinariamente bien, pero sigo insistiendo, las patentes sin examen previo es papel mojado, que no vale en ningún lugar del mundo y que debemos de hacer como sea cambiar esa normativa. Totalmente de acuerdo. Yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos en España es que no tenemos sistematización de nuestra I+D innovación, y el problema de las patentes es una muestra de esa falta de sistematización. Os sorprenderíais a veces, incluso no empresas pequeñas, sino incluso empresas grandes con grandes proyectos por el mundo, se olvidan de patentarlo. Claro, lo venden una vez, cuando van a venderlo los segundos lo han patentado otros. Evidentemente la patente, España estamos en la cola de patentabilidad, y es algo que tenemos que forzarlo, no solamente en el ámbito de los organismos públicos que tienen que patentar, y yo no sé si habrá que empezar a institucionalizar el sexenio tecnológico, eso que en algunas universidades ya se empieza a hablar y en algunas se demoniza, pero que debería ser así, es decir, no solamente que se valore las publicaciones, sino también las patentes, sino que además también las empresas tienen que hacerlo, porque es la forma de protegerse, tanto si quieren vender en el mercado doméstico como si quieren vender en el mercado internacional. Y cuando digo sistematización, es sistematización en todos los aspectos. Es decir, una de las cosas que nosotros nos queremos empezar ahora a trabajar es lo que tú decías, Carlos, la cultura de la I+D, pero bien hecho, no a salto de mata y porque me aprieta el zapato, voy a ver cómo resuelvo este problema que me está apretando, sino igual que uno planifica su fiscalidad todos los años, planifica cómo va a salir al extranjero a vender todos los años, qué mercados va a abordar, tiene que planificar cómo va a hacer su I+D, cómo va a hacer su innovación. Y eso lo tiene que hacer con inteligencia competitiva, es decir, haciendo prospectiva tecnológica, haciendo vigilancia tecnológica, haciendo patentabilidad, o sea, haciendo una sistematización del abordaje de su empresa en los mercados. Hoy en día nos encontramos, no solamente empresas pequeñas, yo he trabajado recientemente incluso en una empresa grande, donde yo misma me sorprendía con qué ejercicio de arbitrariedad y alegría nos posicionábamos en los mercados sin analizar previamente dónde estábamos y qué nivel de incidencia tenía lo que hacíamos con los resultados. Hacíamos unas cosas y los resultados iban por otro lado, pero no había un análisis sistemático de si lo que hacíamos tenía efecto en los resultados o viceversa, ¿no? Eso es las cosas que tenemos que hacer. Es cultural. Yo creo que aquí estamos tocando un tema, ya voy a poner ese lado contrario. ¿Dónde hemos fracasado en nuestra política de innovación? Indudablemente en España, en lo que parecía más fácil, que es introducir a la gente la necesidad de que necesitamos ciencia y necesitamos tecnología y necesitamos innovación.
Y ya lo estamos viendo. Ha habido los presupuestos generales del Estado, con los que estábamos viviendo aquí convocados, donde ha habido manifestaciones. Solamente ha habido manifestaciones en los científicos, que es donde les va la vida. Los demás ciudadanos de este país les ha dado exactamente igual. Ha habido una carta abierta muy relevante, con miles de firmas, con premios Nobel implicados. ¿De dónde? Sí, del mundo de la ciencia. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La ciudadano español no ha sido imbuido de estas cosas que estamos comentando. Ese es el gran fallo de la política que hemos tenido de innovación. Quizá porque lo hemos tomado alegremente, era aquello de, en fin, la importancia social de la ciencia, pero no hemos hecho un cambio. Este cambio habrá que empezarlo a hacer probablemente en la educación, en el primer momento, para que la gente entienda que esto es importante. Si llevamos media reunión de estas hablando de esto, sí. Hemos fracasado completamente, así como hemos triunfado, y yo estoy convencido de que hemos tenido un gran éxito en levantar la capacidad científica y tecnológica del país hasta el nivel que tenemos. Yo cuando hablo de 20.000 empresas son las que hacen I+D, Sí, sí, sí. O sea, son las de verdad. Sí, tenemos 20.000, no tenemos más que 20.000, pero no tenemos ninguna hace 20 años o hace 15 años. Donde hemos fracasado es en intentar convencer al ciudadano español de que esto es importante. Porque claro, todo lo que estábamos hablando en esta última parte es porque ningún ciudadano lo siente y lo reclama. Porque claro, no digamos que las empresas hacen las cosas mal, probablemente las hacen mal. Lo que pasa es que quizá antes de hacer la empresa lo han hecho mal porque no están preparados con esto. Hay muy poca gente que piensa que puede hacer dinero de la ciencia. Y sin embargo, lo que estamos hablando esta mañana aquí. A través de Twitter, dígame, don Carlos. Por seguir con lo de las patentes, yo creo que es verdad. Somos, de hecho, el número de patentes en la Unión Europea de España es del 0,8%, que es ridículo absolutamente de las clásicas, ¿no? Pero hemos mejorado, y de hecho yo he de decir que en las plazas, por ejemplo, para optar a una posición en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, las patentes se evalúan de la misma manera que las publicaciones científicas. O sea que hemos dado un pasito pequeño todavía ahí. Pero hay errores fundamentales. La institución que más patenta en este país, ¿sabe usted quién es? No es la empresa como el resto del mundo, es el Consejo Superior de Investigación Científica, que es absolutamente lamentable. Y tenemos grandes empresas que es verdad que utilizarán sus instrumentos, sus estrategias, pero siguen patentando poco. O sea, por tanto, no es solo un problema de la administración, no es solo un problema de los científicos, por mucho que tenemos que hacerlo, sino es un problema, de nuevo, de la cultura del país, que es donde creo que tenemos absolutamente que incidir. Patentes triádicas tenemos las que nos corresponden por gasto en I+D y por número de publicaciones científicas. No todo el mundo sabe mejor. Lo cuento. Luego no sé lo que son las triádicas. Pero lo va a entender enseguida. La patente triádica es una patente que está protegida en Estados Unidos, Japón y Europa. Las de verdad. Las que cuestan dinero mantener y las que están todos los años. Si hay una recta de regresión, además es curioso, España se coloca exactamente donde debe. En la recta de regresión, muy cerca del 0,0. Pero en la recta. Es decir, por lo tanto, si queremos más patentes de verdad, necesitamos más actividad de I+D y más publicaciones científicas de calidad. Es donde yo quería exactamente ir. Con lo cual, estamos ahí. Segundo, ¿cómo podemos apoyar más eso? No cambiando la cultura, por supuesto, pero sobre todo fomentando la I+D+I, que es al final el agente responsable de la generación de las patentes que realmente crean valor añadido. No es la ciencia que se llama Me Too, volver a reproducir los experimentos que hacen los demás, sino ciencia de riesgo, ciencia absolutamente que abre nuevas fronteras, y eso es lo que indudablemente tenemos que apoyar. Proyectos absolutamente ambiciosos en el futuro, que por cierto también carecemos de ellos. Yo creo que CENIT, del cual me siento orgulloso porque yo participé en la elaboración del programa CENIT, ilustra, yo creo que como cuando apoyamos ese tipo de iniciativas, el país funciona y sabe apreciarlo y además respondemos a ello. Y tenemos ya capacidad para hacerlo, porque 20 años antes habría sido un desastre. Y por último, les puso en un nivel tecnológico que les permitió abordar el 7º programa marco, estar a un nivel que no tenían CENIT, antes. Yo creo que esto hay que comentarlo, porque el CENIT, ¿qué fue? Pues fue un proyecto donde se pretendían básicamente cosas que parecían imposibles en aquel momento. Y era que las empresas... Participamos en ello, éramos conscientes que éramos capaces de crearlo y ponerlo en marcha. Bueno, Carlos, vamos a ser modestos, porque yo estuve en una reunión aquella vez, que sí me parece que tú estabas, en donde todo el mundo decía, no va a haber CENIT, y yo les decía 6, porque sabía que había 6 empresas comprometidas. La primera convocatoria me parece que salieron algo así como 30 y tantos que se presentaron, y me parece que se dieron 42 16. Salieron empresas la primera vez, ¿no? Bueno, pues era la idea que teníamos, que no estábamos tan convencidos de que el sistema funcionara, pero respondió porque había. ¿Y qué pasó con esto? Pues lo que se pretendía, y era de libro aquello, necesitamos empresas que fueran capaces de manejar grandes proyectos, cosa que no pasaba. Necesitamos empresas que fueran capaces de manejarlos en la frontera de la ciencia, es decir, que pudieran recibir el 50% de financiación con los criterios europeos. Esto también es algo desconocido.
Y lo tercero que necesitábamos, y una cosa que funcionó yo creo que razonablemente bien, quizá no tan bien como todo, que no fueran justaposiciones como los proyectos europeos, que fueran proyectos con un contratista principal y que llevara el proyecto a buen fin, no hacer cosas y después juntarlas y hacer una millonada. Aquí los proyectos eran de 20 millones de euros llevados, dirigidos por un contratista principal. Esto ha funcionado, yo creo que bastante bueno. De hecho, nosotros hemos hecho el análisis de los primeros, de los que han acabado ya, con encuesta muy significativa a las empresas que participaron, y en general se está contento con lo que ha pasado. Hay alguna historia que no va tan bien, pero la impresión es buena y que ha sido capaz de funcionar. Por eso, repito, el sistema español, pequeño, pero es capaz de funcionar. Profesora Sánchez Ramos. Al hilo de lo que dice Juan, a mí me parece fundamental esa preparación que fue para muchas empresas, yo creo que a veces los españoles tenemos un poquito de miedo a no dar la talla cuando somos iguales o mejores que los demás de Europa. Y aquellos CENIT permitieron a muchas empresas pequeñas plantearse Europa de una manera factible. Y en el 7º programa marco, pero vamos, iban bailando, diciendo, bueno, pues esto es lo mismo que aquello, pero es verdad que se había podido hacer y ya se le perdió el miedo, empezó la inercia. Y como todas estas cosas suelen ser por simpatía, tiene un engranaje de facilidad con respecto a que los demás puedan decir, oye, si lo ha hecho la empresa tal, aunque es mucho más pequeña que yo, porque yo no. Y eso nos ayudó mucho. Yo creo que estos proyectos que habéis dicho que han sido, ¿cuántos al final? ¿100? No, más. Del orden de dos centenarios. Bueno, pues han permitido que los españoles estemos mirando de tú a tú. Y yo creo que los centros... Sí que hubo una vertebración del sistema, claro, porque trabajaban empresas grandes con pequeñas y con organismos públicos de investigación. Yo creo que el diseño era muy de libro. Es decir, ¿qué necesitamos? Para que la gente empiece a ver que son posibles hacer proyectos grandes en la frontera, que pueda haber una coordinación, que puedan participar. Había que fomentar, y entonces se puso eso que después fue tan denostado, del 25% para el sistema público, que fue, se tuvo que corregir. Del sector público, que le vino muy bien. Pero fue eso, y después se tuvo que rebajar, porque evidentemente, lo que decía antes, el sistema público fue el que limitó, había un auténtico monopolio del sistema, pero vamos, yo creo que esto fue algo que parecía lógico, que funcionó, y nos dimos cuenta, insisto, que el sistema estaba suficientemente vertebrado en el tamaño que tenía. Era más grande de lo que pensábamos. Y una pregunta maliciosa, ¿cuántos productos salieron al mercado de aquellos CENIT? Lo puedes ver, de la primera tanda, me parece que hay algo así como 350, no sé cuántas patentes, ciento y pico, de los que han acabado, que esto sí que está estudiado. Hay una publicación del CEDETI donde está hecha, además parece que con cierto rigor, donde se cuentan esas cosas, y realmente el resultado es impresionante. Me gustaría añadir otro componente más, ¿no? Porque seguro el tiempo pasa, y es esa preguntas en Twitter interesantísimas. Implicación de la sociedad, ¿no? La cual decía Juan, porque yo creo que es fundamental absolutamente. Sí, esto no es una cuestión solo de las empresas, no es una cuestión de los científicos, es una cuestión de la sociedad, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos hace a nosotros distintos de los europeos del norte o los europeos centrales de los americanos. Y un reflejo de esa falta de la cultura social del país de apoyo a la ciencia, a la creatividad, a la innovación, es, por ejemplo, la ausencia de mecenazgo, ¿no? O sea, en España, en nuestras grandes fortunas, que las hay, y de hecho solo hay que mirar la lista Forbes, no dedican, lo cual estamos encantados de que así sea, y ojalá hubiera más. Pongo la postilla porque como se hace tanta demagogia contra los ricos, pero a mí me gustaría que también esos ricos tuvieran esa visión sajona, ¿no? Y que contribuyeran mejorando la sociedad con aquello que la sociedad ha contribuido a enriquecerles, ¿no? Y por citar dos ejemplos, ¿no? Estados Unidos, ¿no? En el que el desarrollo de la biomedicina, que con Clinton dio un salto espectacular, es debido a una fundación, Howard Hughes, que financia casi tanto la biomedicina como la administración pública. Por citar un caso europeo en el que también existe, la Wellcome Trust en UK financia casi tanto, si no más, en la biomedicina que el gobierno de Gran Bretaña. Esto, desgraciadamente, no lo tenemos en España. Es verdad que empiezan a surgir, ¿no? Aquí tenemos del orden, me parece que son 4.000 y pico fundaciones, de las cuales todos hacen pequeñitas cosas, pero fundaciones de esas con esa ambición, o la Fundación Bill Gates, ahora Melinda y Bill Gates en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que es necesario, porque contribuirían no solo a fomentar la ciencia competitiva, sino también a ese capital semilla de las empresas innovadoras, que serían fundamentales para ganar tasas de mercado y de competitividad, y que nos permitiría a España ponernos entre los países que son, como decía antes, llenos de su futuro. Y ese paso nos falta todavía por dar.
Nos dice Pablo, nos manda un tuit y dice que ¿por qué no invertimos en lo que mejor sabemos hacer? Por ejemplo, la suma de medicina, turismo e inmobiliaria. Está bien planteado, ¿no? Sí, está bien planteado, pero en fin, el problema es que quizá, y es un problema de cultura, yo creo que en estos sectores no existe esta conciencia. Es un problema, yo creo, básicamente de cultural. O sea, tenemos que empezar desde pequeñitos a explicar para qué sirven estas cosas. Y a lo mejor se siente molesta. En medicina sí que hay tradición investigadora, por supuesto. No, me refiero a la parte empresarial. Si está pensando en turismo... Yo estoy pensando bueno, tampoco es tan verdad, o sea, porque, repito, hay sectores, y en turismo, vamos a ver, vamos a turismo. Turismo, no hay ninguna duda, eso está muy comprobado, que el sector turístico español es de los más innovadores del mundo. Esto está claro. ¿Qué pasa? Que probablemente no hay una innovación estructurada. O sea, esto está claro. Y ahí es probablemente donde está fallando. Es decir, probablemente, y aquí caemos ya, yo creo, en el problema social. Es decir, Corea no ha llegado a ser así porque se pusieron a investigar, sino porque pensaron que esto era interesante y empezaron a aparecer empresas. Los japoneses no empezaron con grandes investigaciones, empezaron copiando y haciéndolo muy bien. ¿Por qué? Porque la sociedad lo estaba pidiendo, lo entendía y lo quería. Y si no matamos eso, no daremos el salto. O sea. Pero fijaos, es curioso, porque no sé dónde he leído hace muy poco una encuesta que el científico, como profesión, es el más valorado. Sí, después sí. los médicos, y sin embargo, sí, ¿verdad? sí, Hace muy poquito he leído, o sea, que a nivel social y a nivel que reclamamos, es decir, como pero dice Juan, algo hacemos mal, porque realmente encima tenemos el soporte social diciendo, esto está muy bien valorado, pero ¿qué hacemos mal para no llegar? Es como la TV2, ¿no? Que todo el mundo la ve. O sea, que... No, pero yo creo que es por desconocimiento, porque es verdad que la ciencia es una gran desconocida en este país. Y por tanto es lo que tendemos a admirar. Pero falta divulgación. No somos conscientes de que todo lo que tenemos hoy en día, como decía antes Carlos, es el resultado de una ciencia hecha a disposición de la sociedad. Entonces no lo ponemos en valor, con lo cual... Pero quizá la gente de la calle sea consciente y por eso valora a los científicos, que quizá la gente de la calle sea consciente de que hace falta investigar más e identifican investigación con progreso, ¿no? Pero vamos a ver, yo creo que lo que falta es la conciencia que hay que unir la ciencia con el negocio. Esto es lo que falta. Entonces, si estos sectores que estuvieran convencidos que la ciencia les da negocio, funcionarían. Entonces, tenemos que demostrar y hacer conciencia a todo el mundo que la ciencia hace negocio, no solamente la especulación. Sí, yo creo que este es el punto. Es decir, ¿en qué nos colocamos? Pues probablemente en una sociedad donde tenga... Porque hoy en día, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad que Carlos estaba definiendo antes? Que la única fuente de valor de verdad es el conocimiento. En todos los niveles. Lo demás ya no vale. Y el único valor serio es este. Y esto empieza, evidentemente, por la ciencia, pero donde después se ve es en los sectores más tradicionales, donde es más fácil de entender. Porque si esperemos que los grandes avances en el mundo científico enseñen al españolito que esto vale, vamos dados. Donde se aprenderá bien será cuando se vean en los sectores tradicionales que recurrir al conocimiento funciona. Yo no sé, el sector calzado, que está pasándolo muy mal, pero el sector calzado es un sector que ha aprovechado la tecnología del conocimiento desde hace muchísimo tiempo. Y yo no he visto, estadística me parece que ahora ya no, pero hace pocos años en España teníamos una balanza comercial positiva en calzado. ¿Por qué? Porque éramos capaces de vender zapatos buenos y podíamos con eso comprar los baratos que hacían en China o donde fuera, ¿no? A pesar de la competición de bajos salarios de China, nuestro mercado del calzado seguía sosteniéndose por el gracias valor a la añadido tecnología. creado fruto del desarrollo Esto es lo que tenemos que transmitir. Por eso muchas veces nos ponemos a dar ejemplos que pasa de lo que pasa en el Valle de Silicio, que pasa tal. No, lo que tenemos que ver es cómo somos capaces en nuestros sectores de aprovechar algo que hasta ahora no hemos aprovechado. Hay otro aspecto que es importante en esa cultura, y es la cultura del fracaso, evidentemente, que es verdad que solo un porcentaje pequeño de todas las empresas de base tecnológica triunfan. El resto, evidentemente, pues se quedan en el camino. Yo de esto puedo hablar de experiencia, ¿no? Pero mientras que en Estados Unidos eso se valora y aquel que ha intentado crear una empresa crea la segunda y lo hace desde una posición de conocer cómo mejorarla, en España esto se asocia con la bancarrota, ¿no? Y es verdad, como aquí tenemos una cultura de corrupción, siento plasmarla entre colillas, pues parece que esto está asociado a la corrupción y no, sencillamente uno puede creer que tiene una información y un conocimiento suficientemente competitivo para generar riqueza y el mercado no está todavía maduro para apreciar ese desarrollo y por tanto no triunfa, pero ese conocimiento es fundamental para el segundo paso, crear otra empresa que sí que sea absolutamente exitosa. Y tenemos en Estados Unidos absolutamente muchísimos ejemplos que demuestran cómo no es la primera, sino la segunda o la tercera empresa que el emprendedor crea,
aquella que al final genera beneficios, conocimiento y mejoras sociales, ¿no? Y sobre todo en lo que estábamos hablando al principio de nuevas, en el mundo de las empresas de base tecnológica hay dos categorías que está muy analizado. Unas son aquellas que tienen verdadera vocación de esto, para capital riesgo, y otras que tienen vocación de estar como están, que son las que llaman lifestyle en el lenguaje esto, es decir, empresas que empiezan a hacer cosas, pero que no tienen, probablemente por el miedo al fracaso y por estas cosas, la valentía de lanzarse. Entonces, estas que no tienen esta valentía de lanzarse, no tienen sentido en el mundo ese de la alta tecnología. Porque claro, una empresa de alta tecnología lo que tiene que hacer es empezar a ser importante, a crecer y a venderse cuanto antes, no a ser la garantía de vida de los nietos. Porque normalmente en estos campos estas empresas nunca tendrán el músculo comercial ni financiero de poder estar en el mundo. Lo estarán básicamente pues vendiéndose a otras que sí lo tienen. Por lo tanto, este concepto, esta filosofía en la empresa pequeña, si no está desde el principio, no hay ninguna garantía de que funcione. Es una manera de enredar. O sea, entonces... Creo que el tiempo va avanzando, me gustaría además... a usted por las comunidades autónomas, pero dígame. No, dígame. yo querría poner un toque de positivismo, porque hay que ser positivos. Quiero decir que la crisis nos lleva a todos a mucha depresión, pero yo creo que hay que abordarla no con depresión, sino con optimismo, ¿no? Y intentando encontrar los tintes positivos y agarrarse a ellos para tirar para adelante. Es cierto que, como decía yo al principio, todos los gobiernos desde hace más de 25 años vienen haciendo lo mejor posible o lo que en cada momento han considerado que era lo mejor posible para hacer avanzar el sistema. Pero esto de la I+D no es hoy pongo en marcha un programa y mañana veo los resultados. O sea, esto no es como el IPC, que trimestralmente vemos si sube o si baja. La cesta de la compra no es la I+D. Esto tú pones hoy en marcha un mecanismo y vas a ver los resultados dentro de unos años. Es cierto que ahora estamos viendo que algunos programas, pues como decíamos antes, el programa Zenit o incluso cosas que se han hecho anteriormente al programa Zenit empiezan a dar resultados. Una de las cosas que teníamos problemas en España era los sectores de alto contenido tecnológico, los sectores de alto valor añadido, el porcentaje, el peso que tenían en el PIB nacional era muy bajo y la mano de obra cualificada en España también era muy baja, es decir, teníamos como hace unos años como el 80% de nuestra mano de obra era no cualificada. En estos momentos, los últimos que ha dado el INE es precisamente que esto está avanzando, es decir, hemos incrementado, no es que sean unos incrementos espectaculares, pero tampoco se puede hacer incrementos espectaculares en esto, es decir, vamos avanzando, nuestro empleo cualificado va tomando cada vez más peso y los sectores tecnológicos con alto valor añadido también van creciendo, con lo cual yo quiero decir que esto también es resultado de los esfuerzos que se han ido haciendo en políticas mantenidas en los últimos, como digo, en las últimas 2 décadas, ¿no? ¿Y las comunidades autónomas colaboran? Que es una de las inquietudes que nos dicen los alumnos a través de Twitter. Colaboran, pero yo creo que ahí no ha habido suficiente vertebración. Es decir, es cierto que hace pues a lo mejor una década no existían fondos en las comunidades autónomas dedicados a la I+D. Desde que el Estado puso en marcha un plan nacional de I+D allá por el año 2000, es cierto que las comunidades autónomas empezaron a poner en marcha también sus planes de I+D+I, pero unas con más base empresarial, otras con menos base empresarial, pero unas con más sistematización, otras con menos sistematización, pero todo esto requiere un proceso de aprendizaje. Es cierto que también ha habido fondos estructurales a disposición de las comunidades autónomas para poner en marcha precisamente estos planes y estos fondos han necesitado ese aprendizaje, con lo cual hoy en día sí que puedo decir que las comunidades se han puesto todas en marcha en poner a disposición de sus sectores recursos públicos, pero yo creo que falta todavía hacer una estrategia de I+D y de I suficientemente articulada donde cada comunidad autónoma, es decir, no todas hagan de todo, y por tanto esté suficientemente vertebrada con una especialización territorial, que es lo que nosotros en el Ministerio, ahora que estamos empezando a hacer la nueva estrategia española de I+D+I, decimos que
la síntesis va a estar en la transferencia tecnológica, no en el sentido tradicional que hablábamos de la ciencia a la empresa, sino también hay una obligación de la empresa hacia la ciencia, de transferencia tecnológica, pero también tenemos que pensar en una transferencia entre sectores. Hay sectores, como decía hasta ahora, mucho más avanzados tecnológicamente, que por vigilancia tecnológica puede haber transferencia de tecnologías hacia sectores menos avanzados tecnológicamente, y ahí lo decías tú, a veces cuesta mucho desarrollar en determinados sectores una tecnología que luego se acaba haciendo una commodity y acaba siendo muy barata en sectores mucho menos tecnológicos, pero sobre todo lo que hay que hacer es especialización regional, que determinadas regiones se especialicen en determinadas tecnologías y colaboren con otras en ese tipo de avances, ¿no?, para no replicar estructuras. Don Carlos, enseguida, luego doña Celia, que le preguntan, muy interesante, Juan Carlos Escobar dice, ¿puede ser la piratería un enemigo incombatible de las patentes de los proyectos? Pero el rector, don José María Vázquez, quiere preguntar algo, así que le doy la palabra primero. Pero sin la veste de autoridad del rector solamente como profesor de Derecho, ni siquiera como jurista, que es una cosa bastante más seria que ser profesor de Derecho, porque los profesores de Derecho somos las personas más refractarias que hay a la innovación. La innovación es nuestro peor enemigo, porque cuando ya conocemos las directrices de la jurisprudencia y las normas nos las cambian y nos han hecho perder ese pequeño capital de conocimiento. A mí me ha parecido realmente muy interesante y he aprendido mucho. Pido la voz, quizá por la pulsión que tengo siempre de intervenir allá donde voy, pero ha habido un tema especialmente que me ha llamado especial atención, porque aunque yo de la cuestión de innovación y tecnología, pues realmente mis conocimientos son limitados, sí que hay un tema que salió que tengo cierta afición, que es el de las relaciones ciencia, filosofía y las relaciones fe, religión. Y tú, Carlos, has dicho, hay una cosa muy interesante que yo compartí durante un tiempo, que es un poco, me parece a mí, el paradigma propio de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Es decir, cuanto más ciencia, menos religión. Sin embargo, yo, como es un tema que realmente me ha interesado, he seguido leyendo y he visto cosas muy curiosas. Por ejemplo, que más del 72% de los científicos de alta investigación, no divulgadores, son creyentes, y que incluso Sir Francis Collins, el líder del proyecto Genómina, uno de los líderes, sí, el que precisamente se convirtió con esas investigaciones de su ateísmo al cristianismo. ¿Cómo te explicas esto? Bien, entonces esto es un debate que nos llevaría no una hora, sino días, ¿no? O sea, es un debate que además, en fin, no solo Francis Collins, pero incluso Hawkins, ¿no? En sus libros siempre plantea esta idea, y después científicos como Richard Dawkins tienen toda una colección de libros dedicados a este tema, porque es verdad que no es un tema resuelto. Yo en dos palabras diría que la ciencia y la religión no son aspectos que ni siquiera necesariamente estén vinculados en la discusión. O sea, la ciencia persigue la comprensión de las leyes y los fenómenos naturales, y la religión es algo que atañe directamente a los individuos, y por tanto, desde el punto de vista científico, no se puede ni buscar la existencia de Dios, son absolutamente. Yo es verdad que empecé diciendo, citando, más que citar la palabra de Sidney Brenner, ¿no?, que decía, desde el punto de vista de la humanidad, de la sociedad, si queremos seguir progresando, no podemos seguir basándonos ni en la magia ni en la religión. Esto es exactamente la palabra que yo creía. Pero además de lo que has dicho, me parece fundamental, porque en este debate que hemos tenido, donde todo es tecnología, donde son patentes e innovación, uno tiende a olvidarse de algo fundamental, que son las ciencias sociales y las humanas. Y es que, independiente de la religión, ¿no?, sino la concepción social y la humanidad, y por tanto la filosofía y la visión de la sociedad, en esa capacidad de generar información y mejorar que hemos hecho en los últimos 20 o 50 años, el futuro no está escrito. Y el futuro, si yo le dijera que sabemos cuál es, le mentiría, porque no hay ni yo ni nadie que sea cómo va a ser el futuro mañana. El teléfono móvil ni estaba ni se le esperaba, y de repente ha cambiado las relaciones sociales, simplemente. La secuenciación del genoma ni estaba ni se le esperaba, y de repente hoy, Francis Collins, entre otros, sabe que va a ser un paciente que va a tener diabetes tipo 2, y esto obliga a tomar actitudes respecto a su formación y a su comportamiento en la sociedad.
Y de hecho, por eso, yo creo que incorporar a todo este avance tecnológico las ciencias sociales en una sociedad cada vez más globalizada, en una sociedad donde cada vez tenemos que ser más inclusivos, en una sociedad donde cada vez tenemos que ser más flexibles y más permisivos, justamente la dirección contraria de lo que estamos yendo en estos momentos, es absolutamente fundamental si queremos tener una sociedad compatible con nuestra existencia. Huelga decir que si hemos duplicado la expectativa de vida media en 100 años y la duplicamos en los próximos 100 o 40 años, ¿qué hace un señor que se jubila a los 60 años y que vive a los 120? ¿Qué hace los 60 años restantes? Esto es incompatible con la vida. De hecho, ni sistema de pensiones, el sistema de pensiones se agota, porque hay datos modelizados que dicen que lo que aumentaría extraordinariamente es el suicidio. Es imposible para una persona vivir 60 años si la sociedad no le ha aportado una estructura vivible. Y por tanto, ahí los juristas, los filósofos, los éticos tienen que contribuir a desarrollar todo un nuevo sistema social. Y esto es fundamental y a menudo se olvida. Y por tanto, eso hay que incorporarlo a este debate del desarrollo tecnológico y de las nuevas fronteras, porque si no, seremos capaces de ir no a Marte, a la Luna, sino buscar nuevos espacios habitables más allá de nuestra galaxia, pero como no nos vayamos a esos espacios, aquí la vida será incompatible con nuestra existencia. Estamos ya fuera de tiempo, pero... bueno, Juan quiere decir algo, pero es que estamos... Y también quieren preguntar... Esperanza, mandas tú, dime... En línea de lo que decía antes el señor Juan Mulet, de que la sociedad no se conciencia, ¿no?, cuando se recortan fondos para I+D+I. Yo recuerdo el año pasado cuando el señor Balbacid dijo: oigan, señores, estoy haciendo una investigación para combatir el cáncer de pulmón, me he quedado sin dinero, y ahí fue cuando la sociedad dijo, porque siempre a alguien le afecta, porque algún familiar tiene... Entonces ahí nos tocó más, ¿no?, yo creo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer los periodistas o cómo podrían hacer los científicos para hacer llegar a la población que la I+D+I en calzado o en otras áreas que no tocan a lo mejor tan de cerca también es importante? La participación de los medios de comunicación en la difusión de la innovación y por supuesto de la ciencia es fundamental. Hemos mejorado mucho en España en esto, ¿eh? En el COTEC tenemos el análisis cada 4 años de cómo era la presencia o cómo era la presencia en esto, y esta metodología se nos ha quedado totalmente vieja precisamente porque ha ido mejor de lo que pensamos. Porque en la última, además es una cosa anecdótica, porque en la última encuesta que hicimos, eso era un análisis que hacíamos haciendo un muestreo de los medios de comunicación, viendo cómo aparecían las noticias sobre innovación tecnológica, no sobre ciencia, que ciencia está muchísimo mejor, durante cada 4 años. Están publicados, si entran en cotec.es se pueden bajar los análisis. Y lo último que hicimos, nos dimos cuenta que cuando medimos había menos criterios, salía peor que el año anterior. Y nos pegamos un susto, dijimos, ¿cómo es posible? El pobre señorito que hacía el trabajo le hicimos repetir el muestreo, dijimos, este muestreo está mal hecho. Lo hizo de nuevo y salió exactamente igual. ¿Y qué descubrimos? Descubrimos que precisamente los criterios que nosotros estábamos utilizando para medir la presencia de innovación tecnológica había quedado superado por la realidad, porque ustedes lo sabrán, los que son de comunicación, que cuando un tema se hace importante, entonces las cosas de detalle quedan cubiertas por las cosas más importantes. Entonces nosotros medíamos noticias de innovación tecnológica aplicada en España. Entonces, claro, cuando buscábamos este tipo de noticias, cuando la innovación tecnológica era importante, ya se hablaba de todo, y se hablaba de la relación que tenía con la política, que tenía, entonces nos quedaba que nuestro concepto quedaba pequeño. Por lo tanto, eso quiere decir que ha habido una clara mejora, y además, en los años que medíamos, y medíamos bien, veíamos que esto aumentaba. Por tanto, yo creo que en lo que estamos diciendo, los medios tienen una gran responsabilidad. ¿Sí? COTEC tenemos una cosa que llamamos el Club de Tecnología para Periodistas, que es del año 92, todos los meses tenemos una rueda de prensa, donde vienen periodistas y sabrán, bueno, ustedes están en el asunto que nosotros salimos muchas veces en los medios, y salimos precisamente gracias a esto. Y está ayudando enormemente, y vamos, nunca nos cansamos de decir que nos hace falta más, ¿no? Pero ya que estoy hablando ahora, que tengo la palabra, no puedo dejar, porque no he podido contestar la pregunta que estábamos comentando antes. Necesitamos tecnología que venga de las ciencias sociales. Si no hay innovación en el campo del turismo, es porque no tenemos tecnología que nos enseñe a manejar al nuevo turista chino, al nuevo turista, en fin, de cualquier sitio, y esto lo sabemos manejar y sabemos hacer innovación en este campo si tenemos unas reglas, lo que nosotros llamamos tecnología, que venga de la sociología, de la psicología, porque ni los bichos ni las grandes ecuaciones diferenciales nos van a permitir hacer innovación en sectores de servicios.
Y esto es un gran fallo que tenemos en todo el mundo, en España también, porque esto no está resuelto en ninguna parte. Creo que tenemos que tener en cuenta que en este momento tan complicado que nos toca sufrir desde el punto de vista económico, sin innovación es más difícil salir de la crisis. Yo creo que deberíamos ser todos conscientes de esa realidad, ¿no? Don Juan Mulet, doña Celia Sánchez Ramos, doña María Luisa Poncela, don Carlos Martínez. Personalmente me ha parecido una mesa redonda de lujo, he aprendido muchísimo por la cantidad de tweets que hemos recibido. Creo que también en la red ha suscitado el interés que esperábamos y ha sido un placer. Muchísimas gracias, gracias a todos por atendernos.